Nos encontramos en una especie como de una plaza. Se siente una energía muy pesada. Estamos viendo muchos aspectos físicos como alrededor de una especie de una fuente. Me detengo por un momento a apreciar el panorama. Estoy viendo, o sea, aprecio muchas entidades alrededor de este sector. Hay naves también en el perímetro. Nos estamos acercando un poco más en medio de la multitud. No es pues un número exagerado de personas, pero sí es un grupo de personas, en particular aproximadamente unas 70, entre 70, 80, 90 personas las que hay aquí reunidas. Vemos el aspecto físico de un hombre. Vemos que hay una pareja, hay dos aspectos físicos que le están entregando un niño pequeño de brazos a este hombre. Vemos que justo alrededor pues, de todas las entidades que se encuentran acá, están alrededor de todas esas personas, muchas como camufladas en el medio de todo este grupo de personas que se encuentran acá. Y vemos otras entidades que están como en forma de círculo, o sea, como rodeando esta fuente de agua en la que este hombre se encuentra próximo a meter a este niño. Vemos que ya una vez lo recibe en sus brazos. Vemos que primero le mete como los piecitos y vemos que empieza a echarle agua en todo su aspecto físico. Es como si fuera un bautizo, lo que conocemos como un bautizo. En ese momento vemos que la entidad del aspecto físico de este hombre es como un líder religioso. Vemos que esa entidad está emanando mucha energía endoplasmática. Vemos que cuando empiezan como a bautizarlos y esta entidad del aspecto físico de este hombre, de ese líder religioso, empieza a hacer como el ritual de bautizo con este aspecto físico de este niño pequeño. Vemos que todas las entidades alrededor empiezan a emanar una constante energía endoplasmática que cobija por completo a toda la gente que se encuentra aquí alrededor de esta fuente. Y esa energía endoplasmática va descendiendo. Primero como que emanan toda esa energía endoplasmática en la superficie. Vemos cómo esa energía endoplasmática se va desvaneciendo por todos los aspectos físicos que se encuentran acá. En particular, hay una entidad que se acerca, es un híbrido. En ese momento vemos que es un gris, es un híbrido con un reptil. Vemos que se acercan al aspecto físico del niño y vemos que esta entidad se incorpora, este híbrido se incorpora al interior del aspecto físico de este niño. Termina ese proceso acá. Nuevamente se lo pasa a sus padres. En ese momento la luz adelanta en el tiempo. Carlos, ¿en qué parte del holograma te encuentras? Estamos en México. Vemos que ya estos aspectos físicos se encuentran al interior de una vivienda. Veo que hay un total de cuatro aspectos físicos. Están la pareja, el niño que acaba de ser bautizado y hay otro aspecto físico de otro adolescente. Este aproximadamente tiene unos 10 años de edad. Vemos que el niño que acaba de ser bautizado corresponde a la vida de Lázaro. Vemos que Lázaro en ese momento, al momento pues, de su bautizo y de todo lo que se acaba de explicar a continuación, vemos que tiene aproximadamente unos 2 años de edad. Vemos que sus padres lo tienen, o sea, lo consienten demasiado, es como un niño muy, o sea, entre estos dos hermanos, entre el chico de 10 años y Lázaro de 12 años aproximadamente que tiene en ese momento, hay mucha atención, o sea, se roba toda la atención de sus padres en ese momento, inclusive generando ciertas emociones porque vemos una vibración algo fuerte por parte del aspecto físico de su hermano. Y ese aspecto físico se encarga de como de percibir como cierta envidia por su hermanito, en ese caso por Lázaro. De hecho, vemos como esto que está aconteciendo en ese momento, lo que la luz nos está mostrando en ese momento, vemos que eso es como orquestado por hay entidades, o sea, no la vemos en ese momento, pero pues vemos que
hay una entidad que se encuentra en el perímetro de, pues por fuera de la casa, pero vemos, sigo apreciando la entidad que se introdujo al interior del aspecto físico de Lázaro al momento de su bautizo. Y vemos que esto es como orquestado desde el aspecto físico de Lázaro que tiene esa entidad allá adentro, porque vemos que de ese aspecto físico es que hay como una emanación de una vibración que conecta con sus padres y esto automáticamente termina como esa vibración como que rebota en sus padres y termina rebotando desde sus padres, termina rebotando hacia su hermano. El momento en que su hermano percibe esta vibración es que veo que empieza como desde su psiquis, desde la parte de su cabeza empiezan a generar diferentes comportamientos a nivel de sus conexiones neuronales que le hacen como reactivar emociones de celos, como envidia. De hecho, estamos acá en ese momento como muy cerca a ese aspecto físico de ese adolescente, de este niño, y sentimos como emociones de ira, de rabia, resentimiento por lo que está apreciando. De hecho, vemos que ya el aspecto físico de este niño da la espalda y sale como hacia una habitación. Vemos que sus padres en ese momento están expresando entre ellos, están cruzando unas palabras y dicen que necesitan llevarlo, que no ven la hora, dicen, no ven la hora que quieren llevarlo. Hablan de la persona quien lo bautizó, donde su líder, para poder que les explique el acontecimiento tan importante que debía explicarles a ellos respecto a lo que ocurre o lo que va a ocurrir con su hijo, refiriéndose a Lázaro. En ese momento la luz nuevamente me adelanta en el tiempo. Vemos que están llegando a una especie, es como una casa muy amplia, pero es como un salón, es como una especie de bodega. Vemos que hay diferentes sillas, están llegando justo a donde se están encontrando con el aspecto físico de este líder religioso quien hizo el ritual de bautizo con Lázaro. Vemos que él los hace seguir. Se siente una energía bastante pesada en este lugar. Vemos que esta persona los hace sentar en una especie como una banca de madera. Él se sienta al frente de ellos en una silla también de madera. Veo que la madre de Lázaro es quien lo lleva en sus brazos y se lo está pasando a este hombre. Veo que automáticamente apenas este hombre carga el aspecto físico de Lázaro en sus manos, vemos que sale la entidad del híbrido que se introdujo al aspecto físico de Lázaro de su bautizo y veo que también sale la entidad de este líder religioso, sale de su aspecto físico, es un reptil. Vemos que entre esas dos entidades empiezan a haber también como una especie de comunicación entre ellos, se comunican mediante como una especie de unas ondas que salen desde sus cabezas, se transmiten como cierta información y vemos que a su vez desde esas ondas veo que tienen contacto con el aspecto físico de este líder religioso. Vemos que él les está transmitiendo la información respecto a que él recibió un mensaje directamente. Habla de la divinidad, dice este líder religioso. Él recibió un mensaje directamente de la divinidad respecto a que este niño había llegado a este lugar a cumplir una labor muy importante. Dice que por nada del mundo pueden llevárselo de ese lugar. Es como esa plaza a la que pudimos apreciar al momento de que llegamos a esa regresión es como de un caserío, pero es pequeño, pero es una plaza pues siempre algo pues grande, pero es de un caserío, un pueblo, por llamarlo así, muy pequeño. Vemos que este líder religioso les está diciendo que por nada del mundo deben llevárselo de este lugar, por lo menos hasta que él crezca lo suficiente, porque todo su proceso debe hacerlo en este lugar. Y dice que él debe estar muy pendiente del proceso con este niño mientras va haciendo pues todo su proceso de evolución habla pues de la religión en la que ellos se encuentran en este momento. Su madre veo que observa al padre Lázaro y le dice, ya ves por qué es que no podemos irnos. Habla de posponer los planes. Ya en ese momento termina como este pequeño espacio acá y la luz me adelanta nuevamente en el tiempo. Vemos que ya han pasado algunos años, ya
de hecho varios. Lázaro en ese momento ya es un adolescente, tiene aproximadamente unos 15 años de edad. Vemos que hay un encuentro en el mismo lugar donde se encontraron unos años atrás, cuando les llevaron por primera vez a, como a esa iglesia, sí, a esa iglesia, a Lázaro después de su bautizo. Es exactamente el mismo lugar. Ya pues Lázaro sí aproximadamente unos 15 años de edad, vemos que es como un, no, un sirviente de este líder religioso, porque vemos que es quien le está ayudando con diferentes cosas. Vemos que esta persona, este líder religioso, lo está colocando a hacer diferentes labores en todo eh, en toda esta iglesia. Vemos que lo tiene como con labores de limpieza, tiene con labores de acomodando pues todo el lugar para las prácticas religiosas en ese momento. Se detiene por un momento esa regresión y en una pantalla me está mostrando todo lo que ha hecho Lázaro. Vemos que en esa pantalla me está mostrando efectivamente todo lo que me acaban de mostrar antes de que se detuviera por un momento la regresión, todo lo que este aspecto físico de este líder religioso tiene haciendo a Lázaro. No solamente es lo del tema pues como del aseo y toda la organización de esta iglesia, sino que vemos que hay diferentes escenas donde Lázaro está yendo a diferentes lugares, diferentes casas. Vemos que él llega a estas casas y él pide que le den un vaso de agua. Vemos que los aspectos físicos de esas casas le dan el vaso de agua y vemos en ese momento como él se está colocando, como se postra de rodillas, coloca este vaso de agua en el suelo y empieza a hacer como una especie de unos rezos. Vemos de hecho en ese momento, en esa pantalla, lo que está ocurriendo. Vemos que cuando él se coloca de rodillas y empieza a hacer como estos rezos hacia este vaso de agua, vemos que la entidad que lo tiene a él, que es todavía este híbrido que la estaba acompañando desde muy pequeño, vemos que sale de su aspecto físico y abre un portal, y de ese portal empieza como a conectar con con la entidad del líder religioso. Vemos que desde esta entidad, no la de Lázaro, sino la del líder religioso, vemos que hay como si fuera una especie de como una energía endoplasmática que se introduce al interior de este vaso de agua, pero esto no lo percibe Lázaro, ni tampoco las personas en las que él, por lo menos en esta casa que me están mostrando en ese momento, acá en la pantalla. Solamente lo estamos apreciando nosotros tal cual como lo estoy describiendo, pero Lázaro lo que recibe es como una especie por parte de la entidad de él, lo que hace es que le transmite como una sensación de paz, como una sensación de que realmente está conectado con esa fuente divina que supuestamente pues ese líder religioso lo ha estado trabajando durante todos estos años. Vemos que ya una vez termina este proceso por parte de la entidad del día religioso, vemos que ya Lázaro nuevamente se coloca de pie, abre sus ojos y en ese momento vuelve a ser él. Por el momento, por el tiempo en que él estaba arrodillado, postrado de rodillas y mientras hace todo este proceso de ritual, como de oración con estas entidades, vemos que su mente, su visión, todo se nubla por completo y él solamente empieza a sentir diferentes sensaciones en su aspecto físico que son transmitidas por este híbrido. Ya termina este proceso y vemos que ya él se está colocando de, de pie y le está pasando este vaso con agua al aspecto físico de una niña. Le dice que debe bebérselo. Vemos que pues sus padres, los padres de la niña le están dando esta agua a esta chica y ella se la está tomando. Y le dice que le den un par de días, le da unas recomendaciones y ya pues la luz rápidamente me adelanta en el tiempo en esta pantalla lo que está sucediendo y vemos cómo esas personas empiezan de alguna forma a tener mucha fe en Lázaro. Vemos que le agradecen completamente, dicen que no saben cómo pagarle, él dice que no a él, dicen que el pago debe ser esa su líder, que habla pues del líder religioso, que la mano de él es que se ha podido hacer todos estos milagros en el pueblo.
Y efectivamente vemos cómo estas personas empiezan a llevar diferentes como unas ofrendas. No se las llevan algunas personas, a que ya sigue otra vez en la pantalla, como en cámara rápida, todo lo que ha ocurrido. Muchas personas le han llevado realmente diferentes ofrendas de diferentes formas, en monedas, en cosas de lujos, a este líder religioso, y muchas otras personas se las dan directamente a Lázaro. Son personas, las personas que viven como más lejos de este sector, se las dan directamente a Lázaro, y Lázaro se las lleva a esta persona. Y vemos que todo esto que recibe este líder religioso solamente le da como un pequeño pago, algo muy mínimo a Lázaro por todo lo que hace. En ese momento la luz me adelanta nuevamente en el tiempo. Ya han pasado varios años más. Vemos que ya Lázaro ya está en la edad adulta, tiene aproximadamente unos 38 años de edad en este momento. Vemos que ya sus padres no están, han desencarnado, sus padres se encuentra, es él conviviendo con, hay una mujer y hay tres niños, son dos niños y una niña. Vemos que él convive como, o sea, se ve un cierta armonía en este hogar. De hecho, hay como una compatibilidad muy especial entre este núcleo familiar que estamos apreciando en ese momento. Vemos que Lázaro ya se ha ido de ese lugar, de ese pueblo. Ya esto es un pueblo completamente diferente. Vemos que a este lugar en el que se encuentra Lázaro viviendo llegan diferentes personas. Por un momento, en una pantalla me muestran todas las personas que han llegado como en esa búsqueda de Lázaro, con como con la fama que él mismo se encargó de crear desde muy temprana edad. Vemos que él decidió pues partir de ese lugar donde trabajaba anteriormente con ese otro líder religioso, y él empezó como por cuenta propia a hacer su trabajo. En ese momento, en esa misma pantalla, vemos que me dejan como de proyectar todas las personas que Lázaro ha estado ayudando exactamente de la misma manera, haciendo estos rezos, pero pues los hace como a escondidas de las personas. O sea, solamente la gente sabe que le da un vaso de agua y que ya con esto se curan, o les ayuda en diferentes procesos, pero él, ese tipo de ritual que hace en oración postrado de rodillas y como orando pues a esa divinidad, como lo llaman ellos, vemos que lo haces como a espaldas de las personas. O sea, las personas no se dan cuenta qué es lo que él hace con este vaso de agua, pero pues no es nada raro más que solamente elevar esas plegarias y ese ritual de oración que hace. Vemos que me está mostrando es lo que aconteció entre ese líder religioso y Lázaro. Vemos que desde muchos años atrás, aproximadamente como a sus 24 años de edad, Lázaro empezó como a tener algunos choques, a nivel pues no solamente vibracional, sino pues a nivel emocional. Le había algo que ya como que él no estaba conforme con el proceso, porque él empezó a ver todo lo que de lo que él era capaz, todo lo que él podía hacer. Él empezó como a caer en cuenta de esto y empezó como a sentir esa necesidad de hacerlo por cuenta de él, para él poder empezar como a organizarse en su vida. Vemos que él trató a escondidas de este líder religioso de ayudar a diferentes personas, y lo logró hacer. De hecho, para él quedarse, él solo quedarse como con la remuneración que esas personas le daban, a Lázaro. Pero hasta que hubo una persona en particular que pues se dio cuenta de esto y le llegó pues con esos rumores a ese líder religioso. Y de ahí este líder religioso empezó como a decirle diferentes cosas, que él iba a perder esa capacidad, esos dones. Le estaba explicando ese líder religioso a Lázaro que él iba a perder esos dones que desde la divinidad habían sido enviados para él, porque ese trabajo, según la divinidad, era para que lo hicieran ellos, en conjunto y no por separado. Pero en ese momento vemos cómo Lázaro empieza a generar mucha energía endoplasmática y una vibración muy fuerte que empieza a invadirlo notablemente. Vemos que así como sucede con esos rituales que él hace al momento de hacer como ese rezo con este vaso de agua, vemos que en ese momento él como que se nubla por completo y empieza a discutir muy fuerte con esa persona, con ese líder religioso. Eh, Él dice que esto no es más que manipulación por parte de él, y él decide que se va a ir y que se va lejos de este lugar, para que él pueda seguir con lo suyo y no sienta que lo va a afectar
con el mismo grupo de personas a los cuales ya, gracias a él, dice Lázaro, gracias a mí, han podido acudir a nosotros y ha logrado hacer todo lo que se refiere a todo lo que esa persona, ese líder religioso, ha alcanzado y ha podido hacer gracias a lo que Lázaro ha hecho durante todos esos años, como que sacándole en cara todo lo que él ha hecho. Y desde ese momento ya Lázaro decide efectivamente partir de ese lugar. Nuevamente retornamos al momento presente donde estábamos en la casa de Lázaro, en ese nuevo lugar donde está viviendo, en ese nuevo pueblo. Ya la luz nuevamente me adelanta en el tiempo. Vemos que hay una discusión muy fuerte, estamos acá en ese mismo lugar, en esa misma casa, hay una discusión muy fuerte entre Lázaro y su pareja. Ya, de hecho, Lázaro pues, han pasado algunos años, tiene como aproximadamente 45 años de edad. Su pareja es contemporánea más o menos con él. Vemos que hay una discusión muy fuerte entre ellos respecto a, ella le está exigiendo tiempo, le está reclamando tiempo, que él no tiene tiempo suficiente ni para ella ni para sus hijos. Dice que sus hijos últimamente han estado preguntando mucho por él, o sea que lo han venido notando muy extraño. Dicen que ya no es el mismo padre de antes. Dice que por sí que no han tenido como ese contacto estrecho entre ellos. Dice que notan esa ausencia ahora porque están como, dicen que hablan como de ese fanatismo que él tiene por, por servir a esa divinidad a la cual sirve, ayudando a las personas. Vemos que esta mujer le está diciendo que de qué le sirve a él pretender y querer ayudar a tantas personas, a todas las personas que ha podido hacer, ayudar, si no ha podido ayudar a su propia familia. Vemos que en ese momento pues Lázaro está muy enojado, vemos mucha energía endoplasmática que sale de su aspecto físico. De hecho, en este momento estamos viendo que hay como un pequeño intercambio de entidad, o sea, ya sale, está por fuera de su aspecto físico, está por fuera la entidad del que es este híbrido y vemos que al momento de esta discusión muy fuerte, vemos que está llegando la entidad, pero del otro aspecto físico, de su líder religioso. Vemos que ya pues pasa el tiempo rápidamente en este mismo día y ya al momento de caer la noche se acuestan todos a dormir. Vemos que después de esta discusión, vemos que Lázaro está durmiendo en un lugar diferente. Está, pues dormían juntos, él con su pareja, pero vemos que ya están, en esa noche está durmiendo él en un lugar diferente. En ese momento, después de que él cae dormido, vemos que la entidad eh, como líder es encargada de todo ese proceso, que es la entidad de ese líder religioso, vemos que mientras él duerme empieza a emanar mucha energía endoplasmática y se va adhiriendo poco a poco hasta que se introduce por completo en el aspecto físico de Lázaro. Vemos que una vez esa entidad se introduce en el aspecto físico de Lázaro, él empieza a tener un sueño y durante ese sueño hay como una nubosidad de toda esa energía endoplasmática que cubre toda el área de su cabeza, en la parte interior, cubriendo lo que es su cerebro, conexiones neuronales, todo por completo. Y vemos que él empieza como a tener diferentes, están mostrando que lo que él debe hacer para poder realmente que esa situación, esa condición con sus hijos puedan mejorar. Y no solamente con sus hijos, sino con su esposa. Vemos que le están como mostrando algo muy similar al ritual que él ha venido practicando durante toda su vida, pero esta vez hay como algo más, o sea, como que le cambian algo al momento de, de sus oraciones cuando hace estos rituales y él en el sueño, él dice que él lo va a hacer, sí, realmente, pero es como lo hace como con ira, o sea, con rabia, o sea, en ese sueño, él como que él dice que él hace lo que sea con tal de calmar esa, como esa situación tan incómoda que él está sintiendo con su esposa y con sus mismos hijos. Veo que ya pues termina como de tener este sueño y le dicen, a él le están diciendo que él debe esperar, antes de despertar, que él debe esperar a alguien quien le va a llevar el agua que le debe dar, que no es cualquier agua, sino que un agua que una persona en particular le va a llevar a él hasta su casa y que esa es la que él va a hacer el ritual el cual le muestran como esa modificación para podérselo dar a sus hijos. Él asiente, él acepta en este sueño pues que lo va a hacer
y vemos que ya pues la luz me adelanta en el tiempo y ya pasan unos días, como una semana aproximadamente, y efectivamente alguien llega a la puerta de este lugar. Veo que es la esposa de Lázaro quien está abriendo. Él la estamos viendo como bastante sorprendida y está llamando como con una voz algo nerviosa. Está llamando a Lázaro. Lázaro se coloca de pie y va hasta la puerta. Y pues se encuentra muy sorprendido al ver que en ese momento quien se encuentra allí es el líder religioso al cual él le sirvió durante tantos años, pero pues ya se encuentra en una edad muy avanzada. Veo que las palabras que utiliza ese líder religioso es, tú sabes a qué he venido, y le está entregando una botella como de madera con agua en su interior y se la está pasando a Lázaro. Veo que en ese momento Lázaro trata como de sentir, o sea, siente como un juego de emociones entre rabia, entre esa sorpresa que siente de ver y como que él mismo tiene mucha inquietud respecto a cómo esta persona llegó hasta ese lugar si él no sabía ni en qué pueblo ni en qué casa vivía. El caso es que él como que rápidamente recibe esto y cierra la puerta en la cara de ese líder religioso y deja esto así. Vemos que él coge el agua y vemos que suelta eso, lo está colocando en una mesa de madera y está abrazando a su esposa y le está diciendo que él va a entrar en oración y le va a dar algo a sus hijos para que ella sea quien se los pueda dar, ya que sus hijos en ese momento pues como que no quieren nada con su padre. Vemos que en ese momento él efectivamente hace el ritual tal cual como esta entidad se lo transmitió durante el sueño. Termina este ritual y él sirve él mismo se encarga de servir los tres vasos de agua, apostando el agua pues que había en esta botella de madera que le trajo su líder religioso. Llama a su mujer y le entrega los vasos de agua para que se los lleve a sus hijos. La luz me adelanta en el tiempo. Ya es el día siguiente de lo sucedido. Vemos que ahí se escucha un grito muy fuerte. Vemos que la mujer de Lázaro está como corriendo por toda la casa buscándolo. Él se encontraba durmiendo en el mismo, es como una especie de una cama, pero muy, muy pequeña, de madera. Vemos que esa mujer llega hasta donde se encuentra, él se despierta como algo alterado, algo asustado por los gritos de esa mujer. Vemos que esa mujer empieza, cae sobre Lázaro y empieza a golpearlo, está gritando muy fuerte. En ese momento que está sucediendo eso, vemos cómo se abre un portal aquí encima de esta habitación donde se estaba quedando Lázaro. Vemos que desciende la entidad del líder religioso, está la entidad que lo ha acompañado a él, que es un híbrido, y hay otra entidad más, que es la que en ese momento de ese ataque de ira está cogiendo como poder de esta mujer, o sea, se está como apoderando de esa mujer porque vemos cómo se está introduciendo en su aspecto físico. Él como que en ese momento no entiende nada y las palabras de esa mujer es que me mataste los hijos, mataste a mis hijos, mataste a mis hijos, ¿qué les diste? Lo que les está diciendo. Él no entiende absolutamente nada. Vemos que por un momento él logra quitarse a esta mujer de encima y vemos que él rápidamente sale a buscar a sus hijos y efectivamente los ve completamente desencarnados en su habitación. Vemos que hay dos habitaciones las cuales él está visitando. En una dormía en dos y en la otra habitación dormía solamente el aspecto físico de la niña, la que era la hija. Eran dos niños y una niña. Y los tres han sido desencarnados. En ese momento él no entiende, no asimila qué fue lo que sucedió. Vemos que en ese momento él como que entra completamente en shock. Él mismo ya no es la entidad la que está haciendo como toda esa emanación de energía endoplasmática que se introduce al interior de él y lo nubla por completo, sino que vemos que es el mismo con todo lo que está aconteciendo en ese momento, lo que él acaba de ver y todo como sus conexiones neuronales en ese momento empiezan a hacer como diferentes movimientos muy fuertes. Vemos que ya de por sí tenía implantes en la parte de su cabeza, en todo su aspecto físico en general, pero no en su cabeza, como están como la mayoría de implantes, o por lo menos el más importante, empieza a generar como diferentes programaciones entre sí que se van
desplazando al interior de toda su cabeza y él mismo con estos dispositivos se encarga de cegarse completamente. Vemos que al interior acá de este lugar es como en un segundo piso donde él se encuentra, pues estaba aconteciendo todo esto, las habitaciones de sus hijos. Vemos que se encuentran acá alrededor las entidades, se encuentra su esposa también, pero pues la entidad que descendió, que no hemos visto durante la regresión, se encuentra al interior del aspecto físico de su esposa y por fuera se encuentra la entidad del líder religioso y la entidad que lo estaba acompañando a él durante lo largo de su vida, que es este híbrido. Vemos que una vez él mismo, sin la ayuda pues de estas otras entidades, se encarga como de cegarse completamente. Vemos que él como que se gira hacia, como mirando hacia el exterior de su casa por una ventana muy grande. Esa ventana está al frente como de ese pasillo, en ese segundo piso donde se encuentran. Vemos que él como que él se deja ir, o sea, él no está completamente en shock y veo que se deja ir desde este segundo piso. Es una casa pues lo suficientemente grande y vemos que él cae hasta el primer piso. Y el golpe que recibe, pues en ese momento ya una vez cae él al suelo empieza a convulsionar fuertemente. Vemos que de esa forma él desencarna, es el mismo con este lanzamiento que hizo del segundo piso, cayendo hasta el primero, empieza a convulsionar fuertemente, es como agonizando del golpe que recibió y de esa forma desencarna. Y vemos como la entidad, este híbrido, se encarga de llevárselo. No se lo lleva la entidad del día religioso, sino que es el híbrido que se encarga de llevárselo. Listo. Carlos, la esposa e hijos en esa línea de tiempo están presentes en esta línea de tiempo en la vida de Lázaro. Confirmo con la luz y efectivamente así es. Confirma si es la ex esposa y sus hijos. Sí, es la mamá de sus hijos. Muy bien. Habiendo comprendido lo que ocurrió en esa línea de tiempo, vamos a regresar a línea de tiempo actual, allá a la casa. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Muy bien, me dices que ves en el perímetro. Hay una nave dentro del perímetro. Muy bien. La casa tenía burbuja. No, no hay burbuja en la casa. O sea, tiene burbuja, pero se colocó al momento que llegamos nosotros acá, cuando paralizamos el tiempo y neutralizamos todo lo que había aquí. Muy bien. Vamos a ingresar a la casa al lado de Lázaro. Me dices que ves en él. Ingresamos en ese momento, ya estamos al lado de él. No veo entidad en ese momento al interior de su aspecto físico, pero sí vemos muchos implantes en todo su cuerpo. Muy bien. ¿Qué ves en la esposa? En ese momento no veo tampoco entidad del aspecto físico de ella. No ¿Ves veo burbuja? implantes. No, no tiene burbuja personal, pero tampoco tiene implantes. ¿Y humano luz? No está. Muy bien. ¿Qué más percibes en la casa? Hay mucha tecnología. Hay 13 portales, pero no vemos registro de entidad alguna. Y pues se puede sentir de alguna forma la vibración, pero es por parte de la tecnología que hay aquí en este lugar que logramos sentir la vibración de esta tecnología. Muy bien. Llega ahí el encargado de esos dos aspectos físicos y es neutralizado. En ese momento la luz lo trae directamente desde la nave que se encuentra en el perímetro. Lo tiene neutralizado. Listo. ¿Qué es? Es un reptil. Este mide 2,22 metros. Muy bien. Se les trae la información a este reptil de la cabeza. Los humanos luz colocan un casco electromagnético en la cabeza de esta entidad, se extrae la información. Listo.
Muy bien. Con la información de la regresión, la información de este reptil confirma con la luz si las entidades que vimos en la regresión en la línea de tiempo actual existen, el que tenía Lázaro. Confirmó con la luz y no, esas entidades ya fueron en su momento exterminadas y esta Bien. entidad es nueva. Muy bien. Entonces, con esta información de este reptil, la luz, por favor, te proyecta en la pantalla cómo llegó a la casa, cómo los conectó. En ese momento me muestran en una pantalla, vemos a los dos aspectos físicos, tanto el de Lázaro como el de su esposa. Vemos que hay unos cambios vibracionales muy fuertes que parten desde el aspecto físico de Lázaro. Y de alguna manera estos cambios vibracionales afectan el proceso, porque vemos que pues, hasta ese momento aún había burbuja en el aspecto físico de su esposa. Estamos apreciando que, de hecho, pues la luz como que nos muestra de forma pues así rápida diferentes eventos donde sucede algo muy similar, como diferentes encuentros entre estos dos aspectos físicos que de alguna forma y vibracionalmente afectan a los dos, más al aspecto físico de Lázaro que pues en ese momento vemos que no tiene conexión eh, con humano luz. Vemos que al esto volverse como alguna forma reiterativos, esos cambios vibracionales y emocionales en ambos aspectos físicos, también incluyendo el de su esposa, vemos que el humano luz no es que haya sido raptado, sino que está saliendo o sea, sale para resguardo. Él mismo sale hacia resguardo porque pregunta a la luz el motivo y dicen que ya esto, o sea, como que ya se sabía que lo que se estaba orquestando para poder que este momento, refiriéndose a lo que estamos haciendo nosotros ahora, ya se iba a dar y para no colocarse pues como en riesgo, sabía que iba a retornar en su debido momento para poder respetar de alguna forma el proceso de esos dos aspectos físicos y estos cambios vibracionales y emocionales que estaban teniendo desde un tiempo hacia acá. Aproximadamente lo que me están mostrando es como desde un mes hacia acá, aproximadamente, como en el rango de un mes, un periodo de tiempo. Y ya después de esto vemos como cada uno de ellos revientan. Cuando el humano luz sale del aspecto físico de su esposa, vemos que ambos quedan con burbujas personales, pero ya pues con el pasar del tiempo se van cargando de mucha energía endoplasmática hasta que ya pues revientan sus burbujas. De hecho, la última en reventar fue la de su esposa, porque ya al momento en una de estas escenas, una emoción muy fuerte por parte del aspecto físico de Lázaro, vemos que revienta esta burbuja a raíz de una presencia de una entidad, que de hecho es la entidad que en ese momento tenemos neutralizada y es la que se encarga de como de apoderarse de este aspecto físico al ver que no, pues era un contenedor que no tenía ningún tipo de entidad y notan un cambio también vibracional diferente al de él y diferente al de ellos, pues como entidades en el aspecto físico de su esposa, pero entonces empiezan como o sea, les da como temor de alguna forma entrar a indagar un poco más allá. O sea, como que perciben algo diferente, como si este aspecto físico le correspondiera a otra entidad como de mayor rango entre ellos y optan por solamente quedarse con el aspecto físico de Lázaro, pero hacen diferentes procesos investigativos mediante eh, estados vibracionales y emocionales con los dos para poder seguir indagando respecto al aspecto físico de su esposa y de esa forma poder obtener más información. Es lo que me muestra la luz en ese momento en la pantalla. Por eso no le habían puesto implantes todavía, Lourdes. Así es. Mm, muy bien. Con la información que se tiene allí, por favor, me dices cuál es el nombre del reptil. Sarkor, un X, Sarkor. Muy bien. Nombre de su jerarquía. Portal Hermencor, Muy bien. Número de planetas. 23 planetas, dos sistemas planetarios. Bien. Se proyecta en la pantalla qué tipo de ser es. Ese es un Draco.
color café. Tiene armadura desde sus cabezas en todo su aspecto físico, hasta su cola y sus alas. No vemos materia oscura ni en ella ni en el planeta principal, pero sí vemos muchas entidades que están dentro del planeta y alrededor de ella como unos anillos de seguridad que utiliza como mecanismos de defensa y ataque. Muy bien. Con toda esta información, entonces vamos a pedir la asistencia a los humanos los necesarios. La cuenta de tres se abre un portal. Descienden y son verificados. Se abre este portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia y verifican a los que están llegando para apoyarnos en esta misión. Ya están todos acá. Muy bien. Verifican los portales, por favor. Van todos a planetas. Bien. Los humanos luz, por favor, crean portales necesarios para los 23 planetas. Draco, si se requiere. Listo. Muy bien. Nos preparamos para desplazarnos. Nos llevamos la nave, entidad. Cuando estés listo, me dices. Estamos listos. Nos desplazamos 1, 2 y 3. Estamos llegando en ese momento. Vemos cómo los humanos luz empiezan a emanar mucha energía, mucha luminiscencia y vemos cómo esta empieza a encapsular cada uno de los sistemas planetarios de esta jerarquía. Neutralizan todo lo que se encuentra en cada uno de ellos, sus planetas. En ese momento, la jerarquía está siendo neutralizada en su planeta principal. La envuelven en una burbuja de luminiscencia, están colocando aros electromagnéticos alrededor de su aspecto físico. Listo, todo neutralizado en ese momento. Muy bien, los humanos luz, por favor, eliminan todas las naves, entidades, tecnología, todo lo que le corresponda al Draco. En ese momento vemos cómo los humanos luz abren sus manos, emanan su luminiscencia, esta se empieza a entrar por medio de los portales que fueron creados, esta llega a cada uno de los planetas y se empiezan a eliminar todo lo que se encuentra dentro de ellos, naves, tecnología, muchas entidades, el proceso continúa. Listo, proceso terminado. Muy bien, se les da la información al Draco de las cabezas, se obtienen coordenadas, se liberan humanos luz, aspectos físicos, se limpian, repotencializan y fusionan. En ese momento los humanos luz colocan cascos electromagnéticos en las cabezas de la jerarquía. Se extrae la información, tenemos las coordenadas, son enviadas a los humanos luz que nos asisten. En ese momento ellos empiezan a adentrarse en los planetas donde se encuentran retenidos los demás humanos luz. Una vez dentro de esos planetas empiezan a hacer el proceso de verificación. Una vez los verifican, los empiezan a repotencializar y a liberar. El proceso continúa en ese momento. Verificamos cantidad de humanos luz, aspectos físicos son los mismos. Se nos unen todos. Muy bien. Se activa el llamado de las cabezas del Draco de todo lo que le corresponda, naves, entidades, tecnología, llegan ahí, son eliminados. Se abre este portal, los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia él. Se activa el llamado de las cabezas de esta jerarquía. Vemos cómo empiezan a llegar diferentes naves, tecnología, muchas entidades apenas tienen contacto con este portal de luminiscencia, se van eliminando por completo. Listo, proceso terminado. Muy bien, se extrae el Draco del planeta y se eliminan los 23 planetas, los dos sistemas. Se extrae esta jerarquía. Los humanos luz empiezan a emanar su luminiscencia, esa se empieza a adentrar por medio de los portales, llega a cada uno de los planetas que le corresponde a esta jerarquía. Vemos cómo adentro hacia afuera empiezan a ocurrir grandes explosiones de luminiscencia y de esa forma están eliminando cada uno de estos. Por último, vemos una gran explosión de luminiscencia y eliminan el planeta principal. Listo. Muy bien, con la información que se les trajo al Draco, confirma con la luz si alguna otra jerarquía tiene información del proceso de investigación allí. No, hasta el momento no. Muy bien, se han creado nuevas copias de Lázaro. No, tampoco, siguen siendo las mismas. Muy bien, es eliminado el Draco de todas las líneas de tiempo como si nunca hubiera existido. En ese momento vemos cómo los humanos luz que nos asisten emanan su luminiscencia. Se empiezan a activar cada uno de los aros electromagnéticos que fueron colocados alrededor del aspecto físico de esta jerarquía. Esos se empiezan a eliminar
de forma horizontal, correspondiendo a cada línea de tiempo de esta jerarquía. Esto va de abajo hacia arriba. Por último, hay una gran explosión de luminiscencia en el área de sus cabezas y de esa forma la eliminan por completo. Listo. Muy bien. Llega ahí aspecto físico de Lourdes, Lázaro. Llega sus humanos luz. Confirma que ambos lleguen de resguardo, por favor. La luz en ese momento trae los dos aspectos físicos, ya se encuentran acá. La luz trae a sus dos humanos luz. Efectivamente llegan de resguardo. Están en ese momento al frente de sus aspectos físicos. Muy bien. Confirmas el humano luz de Lourdes, Irians. Me acerco en este momento. Sí, es él. Muy bien. El humano luz de Lázaro, pregúntale su nombre y dimensión, por favor. Su nombre es Instil. I N S T I L. Instil. Y latinas las dos. Dimensión 19. Muy bien. Los humanos luz liberados les agradeces, te despides, ascienden. Ascendidos. Muy bien, los humanos luz que nos asisten, vamos a quedarnos con los necesarios para terminar el proceso. A los demás les agradeces, amor infinito, te despides, ascienden. Ascendidos. Muy bien, vamos a hacer conexión con el médico. A la cuenta de 3 se abre un portal, desciende Saturno, es verificado 1, 2 y 3. Se abre ese portal. Los humanos los que nos asisten en ese momento emanan su luminiscencia. Están verificando la llegada del médico Saturno. Ya se encuentra acá con nosotros. Sientes que es Saturno. Sí, es él. Muy bien, lo saludas, le agradeces, le transmite por favor la información de ambos aspectos físicos. En ese momento el médico crea una burbuja de luminiscencia y nos estamos adentrando en ella. Veo que inicia con el aspecto físico de su esposa. Está haciendo un escaneo. Desde sus manos emana mucha luminiscencia y un escaneo por todo el aspecto físico de ella. Vemos que una vez la escanea, la coge de sus manos, emana mucha luminiscencia, se empieza a entrar por los dedos, por todas las articulaciones, los brazos de ella, llegas a sus hombros y esa luminiscencia se empieza a desvanecer por todo su aspecto físico. Vemos que está colocando sus manos en su cabeza, hace una limpieza de psique y vemos cómo salen diferentes ondas de luminiscencia en la cabeza de la esposa de Lázaro en ese momento. Termina ese proceso de limpieza de psiquis, limpia rápidamente, repotencializa toda su cabeza, glándulas interdimensionales, conexiones neuronales. Repotencializa su glándula interdimensional del timo. Vemos que coloca sus manos en la parte superior de su cabeza, emana mucha luminiscencia, esa se empieza a desvanecer y se adhiere al aspecto físico de su esposa como una capa extra de luminiscencia. Termina con ella, vemos que en ese momento está colocando sus manos en esa posición. El médico Saturno frente al aspecto físico de Lázaro, vemos que emana mucha luminiscencia, esta tiene contacto con el pecho de Lázaro. Desde el pecho de Lázaro vemos que empiezan a salir diferentes ondas de luminiscencia hacia todo su aspecto físico y de ahí vemos cómo elimina muchos implantes toda esta luminiscencia desde la glándula interdimensional del timo. El médico sigue emanando mucha luminiscencia por todo su aspecto físico, mientras vemos que de su glándula interdimensional del timo siguen emanando muchas ondas de luminiscencia. Elimina todos los implantes, dispositivos que vean en su aspecto físico, deja encapsulado en una burbuja de luminiscencia implantes en su cabeza, implantes también en la parte de su espalda. Vemos que en ese momento el médico ya se acerca a la cabeza de Lázaro. Vemos que está introduciendo las manos al interior de ella. Vemos cómo empieza esos implantes que están encapsulados en burbujas de luminiscencia, los empieza a extraer con gran precaución. Los elimina por completo en sus manos. En ese momento nuevamente introduce sus manos hasta donde están esos implantes y en esos espacios está repotencializando cada una de estas zonas. Vemos que rápidamente coge las glándulas interdimensionales, las está primero como que limpiando por completo. Una de esas las limpia, vemos que las está repotencializando, las encapsula cada una de ellas en burbujas de luminiscencia. Desde su glándula pineal vemos que empieza a repotencializar toda esta área, crea una burbuja de luminiscencia, esa abarca toda la cabeza de Lázaro y queda pues como repotencializada al interior de su cabeza.
está repotencializando y limpiando todas sus conexiones neuronales. Vemos que hay en una zona de su hemisferio izquierdo en su cerebro que se encontraron algo opacas. Allí el médico pasa estas manos rápidamente, repotencializa estas zonas, crea conexiones neuronales nuevas en esa área. Veo que está colocando una de sus manos en la parte como de su frente, la otra en la parte posterior de su cabeza, justo donde se encuentra la parte del cerebelo. Veo que está emanando mucha luminiscencia. En ese momento vemos cómo empiezan a salir diferentes destellos de luminiscencia en varias direcciones. De esa forma hace limpieza de psiquis en la cabeza de Lázaro. Termina ese proceso. Vemos que el médico en ese momento está descendiendo sus manos por la espalda. Está llegando hasta su espalda por la parte de su columna y está extrayendo un implante también de su columna. Vemos que saca este dispositivo de esta área, lo elimina por completo en sus manos, emanando mucha luminiscencia. Nuevamente introduce sus manos al interior de su espalda. Vemos que coloca una de sus manos en la parte del cuello, desde la columna cervical. Vemos que emana mucha luminiscencia, la otra la tiene donde tenía este dispositivo. Veo que está emanando esta luminiscencia, se empieza a desvanecer por toda su columna vertebral. Vemos que repotencializa cada una de sus vértebras, discos intervertebrales. Deja una burbuja de luminiscencia en el área donde se encontraba este dispositivo, este implante, y repotencializa esa área que se encontraba allí afectada. Vemos que introduce sus manos al interior de sus pulmones, se emana mucha luminiscencia, hace ese movimiento con sus manos, esa luminiscencia recorta sus vías aéreas, sale por sus fosas nasales, por su boca, por sus oídos. Vemos que introduce en ese momento sus manos al interior de su estómago, también está limpiando el interior de su estómago, emana mucha luminiscencia en polvo, esa se empieza a adherir hacia sus paredes estomacales, limpia, repotencializa esta área, emana mucha luminiscencia líquida, termina de limpiar todo su estómago. Esa luminiscencia empieza a recorrer toda la parte de su colon, sus intestinos, repotencializa esta parte de su cuerpo. Esa luminiscencia sale por el área sexual de Lázaro en ese momento. Repotencializa el resto de sus órganos internos. Vemos que desciende sus manos por sus piernas, repotencializa cada una de sus articulaciones, rodillas, tobillos, llega hasta los pies, emana mucha luminiscencia, se empieza a entrar por todo su sistema óseo, grupos musculares, o por sus piernas, abdomen, pecho, llega a sus hombros y empieza a descender por sus brazos. Vemos cómo esa luminiscencia sale por los dedos de las manos de Lázaro. Vemos que está colocando sus manos en la parte de sus ojos, emana mucha luminiscencia, esa se empieza a entrar al interior de estos. Vemos que coloca unos aros de luminiscencia, esos se empiezan a desplazar rápidamente y se van adentrando al interior de su cabeza. Coloca sus manos también en la parte lateral de su cabeza, emana mucha luminiscencia, esa se empieza a entrar por sus oídos, esa se adentra constantemente y vuelve y sale, está haciendo una limpieza de sus oídos internos, sus tímpanos. Termina ese proceso y vemos que acerca las manos a la parte de sus oídos. Hay una gran emanación de luminiscencia, haces como ese movimiento con sus manos y es una onda de luminiscencia que sale de cada una de ellas y se encuentra en el centro de su cabeza y hay como una expansión de luminiscencia que sale por todo su aspecto físico desde su cabeza. Coloca sus manos en la parte superior, emana mucha luminiscencia, esa se empieza a desvanecer y se va adhiriendo a todo el cuerpo de Lázaro como una capa de esta luminiscencia. Termina este proceso. En ese momento vemos que se abre un portal. Hay 4 copias que están llegando de Lázaro. El médico en ese momento está limpiando, repotencializando cada una de esas 4 copias. Una vez las limpia y las repotencializa, hace el proceso de acople entre estas 4. Una vez una acoplada, vemos que emana mucha luminiscencia. Las está colocando en la parte del aspecto físico de Lázaro en su pecho. Hay una gran emanación de luminiscencia y una gran expansión de esta en todo el aspecto físico de él. Listo. Proceso terminado. Muy bien. Pregúntale si hay copias por recuperar también de Lourdes. Hay 3 copias. En ese momento, efectivamente, vemos con el mismo portal cómo están llegando esas 3 copias para ese aspecto físico. El médico las está limpiando, las está repotencializando, hace el proceso de acople también con ellas. Una vez acopla esas 3 copias, vemos cómo las está colocando en el pecho de Lourdes. Emana mucha luminiscencia, esa se empieza a expandir por todo su aspecto físico y de esa forma las acopla con ella. Listo. Muy bien, muy agradecidos con el médico por el proceso. Pregúntale si tiene alguna recomendación para sus aspectos físicos. En ese momento está diciendo el médico que ellos ya tienen la información y la han podido interiorizar respecto al tema de la alimentación, pero que hay algunos alimentos a los cuales deben ponerle atención.
que de alguna forma ellos han podido apreciar o deben apreciar, aprender cómo identificar, que noten un cambio en su estado vibracional después de ingeridos y que pues de esta forma ellos van a ir aprendiendo a ir descartando qué tipo de alimentos son los que de pronto pueden sentir algún tipo de afección a nivel de su aspecto físico y que deben seguir conservando estos hábitos de una sana alimentación y deben estar muy pendientes también de la parte de su hidratación, que deben mejorar también la parte de la ingesta de agua para estar un poco mejor hidratados. Listo. Muy bien. Muy agradecidos con el médico, amor infinito para él. Te despides. Asciende. Ascendido. Muy bien. Vamos a volver entonces a la casa, a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. Muy bien. La luz, por favor, nos ayuda a eliminar tecnología, cerrar portales, repotencializar la burbuja de la casa. En ese momento los humanos luz se adentran a la casa. Vemos cómo empiezan primero a eliminar toda la tecnología que hay aquí al interior de esta. Cierran los portales. Una vez eliminada la tecnología y cerrar los portales, los humanos luz empiezan a desplazarse rápidamente por todo este lugar. Suben los niveles vibratorios de toda la casa. Salen de ella, crean una burbuja de luminiscencia. Bueno, están repotencializando la que fue creada desde un principio. Primera, segunda, tercera capa. Listo. Muy bien. El humano luz de Lázaro. Por favor, me dejas hablar con él un momento. Haces cambio. Uno, dos y tres. Hermano, bienvenido. Amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Gracias por permitir esta comunicación. Tu aspecto físico te está escuchando. ¿Le quieres dar un mensaje? Así es. Debes tener en cuenta que la felicidad no llega cuando consigas todo lo que deseas. Cuando consigas todo lo que has venido deseando a lo largo de tu paso en esta línea de tiempo por este holograma, esta llegará cuando aprendas a agradecer por todo lo que tienes en este momento y puedas disfrutar de ello sin soñar con un mañana, ni arrepintiéndote por lo que hiciste o dejaste de hacer en el ayer, sino viviendo el hoy. Atesora cada momento de tu vida. Esto no significa que no puedas soñar, que no puedas desear ni tratar de llegar a cumplir aquellas metas que de alguna forma consciente y de una manera realista puedas tener. Lo que te quiero decir es que no debes perderte en esa búsqueda. No debes perderte en la ansiedad. No debes perderte en la frustración. Algunas veces en la comparación. Debes aprender a estar muy presente y agradecer lo que tienes en este momento, mientras vas consiguiendo lo que deseas. No quiero que te pase más frustraciones ni emociones negativas por tu mente. Es hora de soltar
aceptar el pasado. Es hora de soltar por completo recuerdos que han venido afectándote emocional y vibracionalmente en algunos momentos, en algunos aspectos de tu vida en particular. Quiero recordarte lo mucho que te amo. Quiero recordarte el amor infinito que habita en ti, el amor infinito que tienes para los demás. Recuerda que de esta frecuencia del amor vas a poder superar cada uno de los detalles, cada una de las emociones y cada una de las situaciones con las cuales de alguna manera tú has identificado que aún conectas, viniendo estas de situaciones de tu pasado y por momentos perdiéndote por pensar más de la cuenta respecto al futuro que no ha llegado, respecto a problemas que has creado tú mismo en tu imaginación sin que estos lleguen a suceder o hayan sucedido. Aquí estoy y aquí estaré. Mano, muchas gracias por ese mensaje tan bonito. Yo sé que a Lázaro le resuena y le va a servir para que comience ahora con su proceso. Quedas con tu aspecto físico, amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Haces cambio y me dejas con Carlos. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Muy bien, la luz por favor nos ayuda a crear burbujas personales en ambos aspectos físicos, repotencializarlas, los humanos luz, subir vibración. En ese momento vemos como los humanos, los que nos asisten, emanan su luminiscencia. Crean burbujas en cada uno de ellos. Burbuja en Lázaro, primera, segunda, tercera capa. Fusionan a su mano luz con su aspecto físico. En Lourdes hacen exactamente lo mismo, crean esa burbuja, primera, segunda, tercera capa y fusionan a su mano luz con ella. Listo. Muy bien. Pregúntale, Acción de Alfa, si tiene alguna recomendación adicional para ellos o algún comentario respecto a la información que vimos en esta historia de Lázaro. Acción de Alfa en ese momento dice que lo que nos hemos encontrado en pues en esta sesión con el aspecto físico de Lázaro en esa línea de tiempo en particular no es nada nuevo ni para nosotros, ni para ellos, ni para todos los aspectos físicos en general, decisión de Alfa respecto a las manipulaciones que existen por parte habla de las diferentes religiones, de las diferentes corrientes religiosas que se han encargado de alguna manera de desviar el proceso de muchos aspectos físicos que han sido fácilmente consumidos por esta información y otros que de alguna manera han podido conectar con la información que les puede permitir conectar de una mejor manera en este holograma y poder en su momento retornar a sus lugares, pero que es tanta la manipulación y tan fuerte estas corrientes vibracionales a nivel de estas sectas religiosas que terminan mediante las manipulaciones de las diferentes entidades y jerarquías que gobiernan cada una de esas personas, cada uno de estos líderes religiosos que se camuflan como personas llenas de amor
llenas de paz, llenas de compasión. Distorsión de alfa que en muchas de ellas no termina siendo más que una fachada para poder captar aspectos físicos y todo esto siendo orientadas y lideradas por estas entidades y jerarquías para seguirse alimentando ellos constantemente y seguir línea de tiempo tras línea de tiempo haciendo de las suyas y gobernando, evolucionando y creciendo en sus dimensiones y en sus hologramas a raíz de las manipulaciones que en este holograma Tierra, desde esas corrientes religiosas, pueden ellos hacer y acechar. Es allí donde Decisión de Alfa que la luz nos invita a que aprendamos a conectar directamente con la frecuencia del amor, que aprendamos a conectar con nuestro sentir, que nos hagamos las preguntas necesarias respecto a esos procesos y de nuestro interior conectemos emocionalmente con las respuestas que desde nuestro ser podamos sentir. Y de esta manera nosotros mismos verificar si nos conviene o no nos conviene seguir ese tipo de manipulaciones, ese tipo de influencias. Listo. Muy bien, muy clara la información. Respecto a la situación que vimos en la línea de tiempo atrás con Lázaro y lo que ocurre en la actualidad, ese engrama con su familia anterior, cómo un aspecto físico eh, puede ayudarse a sí mismo para no estar reactivando ese tipo de engramas ahora que él ya fue limpiado. Dice que lo principal es aplicando y manifestando el perdón en sí mismo. Dice que no debe cuestionarse, no debe sentirse culpable por lo que haya descubierto, por lo que en su momento haya podido hacer en lo que respecta al proceso de sus hijos, independientemente sean sus hijos o no lo sean. Esto va respecto a cualquier proceso con los aspectos físicos en general en este holograma Tierra. Debe primero aplicar el perdón en sí mismo y de una forma consciente evitar que mediante recuerdos que de alguna forma hagan descender su nivel vibracional y emocional puedan seguirse recreando estas programaciones a nivel de su psiquis, que lo hagan estar constantemente conectado a esas emociones completamente bajas que terminan interfiriendo en su proceso. Muy bien, muy clara la aclaración. Muy agradecidos con la luz por todo el proceso. Ya todo queda bien allí. Sí, todo está bien. Muy bien. Estamos listos. Bienvenido. Ay, muchas gracias. Excelente vuelo. Lázaro, Sí, cuénteme cómo le fue con su sesión, qué sintió, cómo le pareció. me parece muy bien, pues la intervención más que nada, lo que buscamos era la desconexión, repito, completamente estar ya libres de cualquier tipo de manifestación que ya lo habíamos recibido. X situaciones, volvimos a caer, ¿verdad? Pero lo importante es que vamos avanzando. Lo importante es tener nuestro hermano luz nuevamente con nosotros, que pues somos nosotros mismos, ¿verdad? Exactamente. Las aclaraciones que nos da, pues bastante claras, ¿verdad? Trabajar cerca del perdón, de hecho lo manejamos en la mañana, mi esposa y yo, ¿verdad? De no sentirnos culpables de nada, de lo que pueda suceder, ya lo habíamos hablado, y manejar el perdón hacia nosotros mismos. Parecía que ya sabía que nos iba a hablar de esto mismo, hermano Luz,
nuevamente la intuición, ¿verdad? Me indicaba que por ahí era la cosa, falta de perdón, ¿verdad? Y la otra situación era la de la sanidad, que seguía manejando yo esa duda de si era o no por parte de la luz, ¿verdad? Pues ya vimos cómo se manifiestan las entidades, haciendo Mm, engañar a las personas y dándonos poderes que no nos corresponden. Sin embargo, pues qué bueno que pudimos ayudar a mucha gente sin querer, ¿verdad? Pudimos ayudar todavía. Todavía sí, hace rato estuve por, ayudando a mi por, esposa. por tratar de ayudar, terminamos siendo vectores para que otras personas sean conectados ya desde Sí, tu luz, ¿cierto? Y de tu conexión, pues es diferente, ¿cierto? exactamente. Sí, Yo aunque lo creo haga uno que, con todo el amor posible, con la mejor de claro, las intenciones. ahora no se hace desde el implante y desde la entidad, se hace desde tu amor, desde tu conexión, ¿cierto? Así es, sí. Así es. Creo que obtuviste unas respuestas muy claras a unas inquietudes muy particulares que tenías y eso te va a ayudar mucho para tu proceso. No sentirse mal por lo que pasó, porque los volvieron a reconectar, lo que sea, ¿no? Esto es un aprendizaje, ¿cierto? Es un aprendizaje y van avanzando en la medida que se van comprendiendo cómo se van dando los procesos. Muy importante darle un manejo a las emociones, a no dejarse enganchar con la emoción, porque no es que no puedan sentir en algún momento, ay, me asusté o algo me incomodó, porque pues no somos robots, tenemos sensibilidad, esa es la Sí es. capacidad que tenemos. Y a veces demasiado sensible. Yo soy una persona demasiado sensible. Sí, Lloro por la nada. esa capacidad de dejarnos afectar por las cosas, porque pues ese es el potencial que tenemos, por eso somos tan apreciados por esas entidades. Pero la cosa está en no engancharnos con eso, no quedarse ahí dándose el látigo o todo el tiempo maquineando en la cabeza, dele con el mismo tema, hasta que pues bajas tu vibración a un punto, tu burbuja se ve afectada, tu conexión se va a ver afectada y vas a quedar visible para las entidades, ¿cierto? Esto es un proceso, van avanzando, van aprendiendo y pues aquí estamos para seguirlos apoyando en el proceso. Listo. Y toda la Gracias. ventaja también de haber rescatado a tanto Mano Luz nuevamente, ¿verdad? Ah, claro, cada Eso sesión, tiene también claro, su ventaja. cada sesión es un plus, ¿sí? Sí, Para exacto. su aspecto y es más, a veces entendemos que incluso la persona por X o Y motivo se desengancha de la información, pero bueno, se liberaron muchos a raíz de esa misma persona. Hay que respetar los procesos a todos. Excelente. Excelente. Y aprovechen Las, ahora ese proceso de ustedes dos. O sea, apalánquense de estar los dos conectados y verán cómo va a fluir de una mejor manera. Así es, Así Es un es. Carlos. proceso muy bonito. Sí, Sí, eso. sí. Así lo vamos a hacer. bueno, Y más viniendo chicuelos, del amor de ustedes, pues, con más Exacto. es cariño. con todo el amor. Así es. ¿Nos permiten publicar esta sesión Sí, claro que Claro que sí. con sí. filtro o sin filtro? Sin No, fin. no, que nos vean. Eso, ser ejemplo. Bien, Sí. muchísimas gracias a los dos por permitirnos seguir apoyando en sus procesos, en seguirlos ayudando y en darles una manito para que vayan pudiendo ahora a avanzar en sus conexiones y aprender. Listo. Sí, Sí, gracias a gracias, ustedes. Carlos. Es con todo el amor. Gracias, Así Carlos. es. Gracias, Karen, por todo. Bendición. Un abrazo para todos.